circunstancia de que termina su gestión en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia mañana, Lilia Ana Novillo. Como hemos informado ya varias veces, ella presentó su renuncia en su momento al cargo que desempeña en el Superior Tribunal de Justicia, que le fue aceptada a partir de precisamente mañana, que es cuando va a dejar las funciones. Más allá de por lo realizado a lo largo del tiempo, hay que decir que Lilia Novillo es una protagonista de la acción pública visible desde la recuperación de la vida institucional en 1983. Cualquiera que recorra los acontecimientos políticos devenidos desde la preparación, en realidad, del retorno a la vida democrática en Argentina, tendrá a Lilia Novillo entre sus protagonistas. Y destaco lo de protagonista, en tanto ha sido una persona, digamos, calificada para actuar en las instancias públicas que se sucedieron durante algunos años vertiginosamente, diría yo, y porque además desde el rodríguezaísmo en muchas de esas circunstancias fue imprescindible. Por eso hablo del protagonismo de Lilia Novillo. Y lo digo a todo esto con la tranquilidad que me da haber sido un crítico de ella en muchos de sus actos. Fue miembro del gabinete legislativo del peronismo entre el 73 y el 76. Estuvo ahí en la legislatura, en las secretarías del bloque, momentos políticos intensísimos. Y también desde el 83 hasta que se consagra diputada provincial. Y ocupó cargos diversos y fue ministra del Ejecutivo, fue fiscal de Estado adjunta, fue miembro del Tribunal de Cuentas, integrante del Superior Tribunal de Justicia. En fin, ha tenido una vida política intensísima que yo personalmente creo que no se termina ahora. Lilia Novillo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Muy lindos sus conceptos, Mario. Muchas gracias. Bueno. Me encantó. Y eso de la vida intensísima es cierto. Siempre me ha gustado vivir peligrosamente. Bueno, y dígame, ¿qué va a hacer ahora? Yo no creo que se quede quieta. Pero por supuesto que no le quepa ninguna duda. No, la verdad que, Mario, que en enero me voy a rascar la panza todo el enero, porque sacando cuenta, hace como 2 años que no salgo de vacaciones. No es que no me vaya de viaje, no salgo de vacaciones directamente, por un motivo u otro. Y usted sabe que hay mucho, manejar un poder desde la presidencia, o no desde la presidencia, pero estar al cabeza de un poder es complicado. Este año ha sido un año más complicado para todo el mundo, así que creo que ha llegado mi momento de pasar de la categoría de madre a abuela. Uh-huh. Usted vio que cuando uno es madre tiene el estrés de que tiene que educar a los hijos, que esto, que aquello. Cuando es abuela ya no hay estrés, ya hay únicamente malcriarlos, regalonearlos. Entonces me parece que llegó el momento, en ese punto, no de que deje trabajar, sino que de una tarea más tranquila, con menos responsabilidad institucional. ¿Pero va a dejar la actividad política? Pero jamás. Me voy a morir haciendo política. Piense, Mario, que yo he hecho política siempre, aún desde el Poder Judicial. La política no es únicamente la política partidaria. Mi intención de abrir la puerta a la justicia desde que ingresé, de convertir el Instituto de Capacitación en un lugar donde no solo se capacitan empleados o jueces, sino docentes, policía, los chicos en las escuelas. Esto es una actividad política. Entonces, es como que mi vida está asignada por eso. Bueno, a lo mejor, no sé si algunas veces muy bien, otras veces no tan bien, pero siempre mi intención y la dirección de todo lo que yo hago está dirigida hacia la persona humana, en quien creo profundamente, y en quien creo que es responsabilidad de los que nos pretendemos ser dirigentes de algo, de atender.
especialmente a los que más necesitan. Entonces, en ese punto, Mario, toda la vida hice política. Nada más que ahora voy a poder cantar la marcha, por ejemplo. A poder cantar la marcha. No se olvidó la letra. No, para nada. Mire, Lilia, estaba recorriendo algunos aspectos. A mí me ha tocado cubrir porque felizmente, en esa época felizmente yo era reportero, andaba en la calle. Ya Sí, volveré a la es. calle en cualquier momento, que es lo que más interesante. Está muy Bueno, y bien. entonces estaba recorriendo algunos acontecimientos de la vida provincial, a lo mejor de significación en ese momento. Yo hace rato hablaba de que hubo momentos en que se dieron vertiginosamente los hechos, Sí. como que así sucedieron, por ejemplo, cuando usted era diputada provincial. Y recuerdo muchas veces yo haberle pedido a usted explicaciones sobre cosas y usted resumirlas en son medidas de la estrategia tomada por los conductores, en referencia a decisiones que tomaban Rodríguez A y que ustedes trataban de apoyar o que ustedes apoyaban con fervor en la legislatura, pero muchas veces lo resumía en que no había que explicar tanto porque eran estrategias. También su desempeño en el Superior Tribunal siguió esa estrategia marcada desde la conducción política del PJ. Sí, y le voy a explicar por qué. Yo creo que los proyectos políticos de los estados, sea el estado argentino o los estados provinciales, responden a toda una cuestión armónica. Es decir, no es que el Poder Ejecutivo se dispara para un lado, el Poder Judicial para otro. Hay una política que acá en San Luis evidentemente ha sido exitosa, si no, no estarían ganándose las elecciones cada vez que se presentan. Entonces, además, a ojos vistas, tiros y troyanos saben que San Luis ha hecho un cambio en todos los aspectos económicos, sociales, etcétera, muy importante. En ese contexto yo adhiero a la política, al proyecto político en realidad. Entonces, por eso no se, digamos, eso lo entendemos los peronistas nomás. No discutir o no la estrategia que los líderes no pasan para abajo. Eso nos enseñó Perón. Y así se ha hecho y la verdad que no nos ha ido tan mal. Entonces, esto yo quiero que usted, ojalá me pueda hacer entender con usted. Pero esto no significa, por ejemplo, que haya un sojuzgamiento de un poder sobre otro. Nada que ver. Mire, yo le puedo jurar por mis nietos que jamás en la vida, en 10 años que estuve acá, algún ministro, algún gobernador menos, pero alguien me habló por algún expediente. Es mucho más fácil que me abra una puerta acá en mi despacho, que siempre está abierto, una persona que tiene un problema de alimentos, que los hijos no le vuelven los hijos, eso sí, eso toda la vida, y los jueces saben que yo siempre estoy molestándolos por teléfono por alguna causa de esa. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, no hay que tener miedo, porque eso no es así. Porque la independencia de poderes no está relacionada únicamente con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. También hay independencia de poderes cuando los poderes responden, por ejemplo, a un estudio jurídico determinado. Y nadie habla de eso. Entonces, creo que tenemos que sacarnos las caretas y hablar con la verdad. Más allá, Mario, que nos podemos equivocar. A lo mejor lo que yo le estoy diciendo está errado, pero eso es lo que yo pienso. Por eso se lo expreso. Y no tiene empacho de reconocer entonces que hubo determinaciones adoptadas en el ámbito de la justicia. No me refiero a la resolución de casos concretos, pero sí de movimientos políticos, como por ejemplo las renuncias de Cobo y de la doctora Corbalán reciente, que siguieron una estrategia o no ha sido así. Se sigue una estrategia. El año que viene se viene una gran reforma judicial en los códigos de procedimiento, uno de los cuales requiere mucho dinero, porque el poder, lo que se pretende hacer con el poder, con el sistema penal, requiere mucha plata. Y bueno, y si está dispuesto a hacerse, bueno, que lo haga la gente que está más capacitada para hacerlo. Yo creo que yo nunca pregunto demasiado, lo único que yo siempre estoy disponible para
para ayudar a las personas, que puedo ayudar desde la función, porque yo sé que desde mi casa y tejiendo calcetas no puedo ayudar a nadie. Tengo que estar en un lugar para ayudar. Y bueno, esto es, además digo tejiendo calcetas y no sé tejer, pero le quiero decir, le quiero dar una figura como para que yo soy una persona muy práctica. Siempre lo fui. Sí, es cierto. Así que bueno, esto es lo que yo pienso. Creo que me esperan, es más, Mario, yo ya estoy haciendo mis proyectos que voy a hacer, o sea, mis cosas que voy a hacer. O sea, me voy a pasar en enero descansando, pero ya en febrero vengo con toda la pila. ¿Y se va a presentar, por ejemplo, va a desarrollar actividad con vistas a las próximas elecciones? Sí, voy a estar donde sea necesario que esté. No le estoy hablando de cargos, le estoy hablando de lugares, por decir. Yo seguro que voy a estar en una asesoría y en yo que pienso que me gustaría estar ayudando en la reforma legislativa, desde el Ministerio de Justicia. Me gustaría estar donde tenga que estar, donde tenga que ayudar, no desde un cargo, desde un ministerio, desde un programa, no, desde una misión, desde una cuestión que empieza y termina. Y en este año político vamos a tener unas cuantas, seguramente. Entre las cuestiones que estuve reviendo estos días, estaba una participación muy activa suya vinculada con precisamente reformas judiciales. En aquel momento, con un proyecto avalado técnicamente por figuras muy importantes en el ámbito nacional, para producir cambios en los procedimientos penales, que finalmente no se pudo concretar. Quiero saber si aquel, digamos, aquel ímpetu se refleja también en estas tareas que ha estado cumpliendo usted desde el Poder Judicial y participando en las reformas legislativas, con esta reforma que se viene y que se está terminando de definir. Sí, mire Mario, yo en estos años he aprendido acá en el Poder Judicial lo siguiente. Nosotros tenemos dos reformas que hacer. Una es la reforma legislativa para ayornar. En el caso penal hay que cambiar un sistema a otro, pero en los otros códigos de procedimiento hay que ayornarlo. Por ejemplo, nosotros no tenemos incluido dentro del código bien el tema de la despapelización, hay que meterlo, ¿entendés? Cosas así, digamos, que no son tan profundas en cuanto al cambio del penal que se va a propiciar. Pero esa es una reforma. Después está la reforma de adentro, la reforma de los empleados, la reforma de los jueces. En este punto, Mario, por ejemplo, qué bueno sería que no tengamos que decirle a los empleados que cuando un abogado presenta 3 puntos, solicita 3 puntos y le contestan de uno, que le contesten de los 3, aunque le digan que no. Porque esto obliga que el abogado tiene que volver a presentar otro escrito igual. Pero ¿qué pasa? Los jueces no pueden estar mirando los despachos diarios. Imposible, es totalmente imposible. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Los secretarios. ¿Quiénes más? Los empleados. Usted piense que algunas cuestiones de mero trámite lo decreta un empleado. Entonces, cuando nosotros sepamos desde adentro hacer más, que sea mayor celeridad por esas tonteras. Por ejemplo, no pueden presentar algo a alguien y decirle tenga que ser presente. Es como decirte, andate el diablo. ¿Entendés? Esas cosas tenemos que cambiar. Y esas no son cambios legislativos. Esos son cambios de conducta. De cosas que siempre se hicieron así y que no hay que hacerlas más así. Por eso le digo que tiene mucho que ver la capacitación que se tiene que dar a los empleados y empoderar a los secretarios para que se pongan al frente de esta capacitación y al frente de la celeridad de la justicia, más las reformas legislativas. Hay un tema que también lo he escuchado muchísimas veces, que ha sido la necesidad de la reforma judicial, de las leyes, etcétera. Y siempre se ha explicado que había un problema que finalmente se resolvía a lo presupuestario. Entonces, como no estaba, digamos, el funcionamiento del Poder Judicial tal vez en la misma
jerarquía en las preocupaciones del gobierno que otros hechos, eso se iba postergando. Lo que me planteo es si esta reforma judicial que se viene necesariamente va a implicar más dinero. Si usted ve que hay decisión política de gastar ese dinero para la reforma judicial. Mire, en esta oportunidad, por primera vez, yo advierto que hay una reforma encaminada con la participación de todos los sectores. Usted piense que las comisiones están formadas por gente del Poder Ejecutivo, legisladores y gente del Poder Judicial, que tienen que estar, porque el pan de cada día lo hacen los judiciales a los procedimientos. Es su manual diario, entonces tienen que estar. Y además, por ejemplo, en el Código Laboral, por decirle, el procedimiento laboral, se ha convocado a la industria, a la Cámara de Industria, a los sindicatos, porque a ellos les toca también ese procedimiento. Entonces, es la primera vez que veo que no es este no lo propone ni un poder, ni un diputado, ni el otro poder, lo proponen en general. Lo proponen con la participación de todos los involucrados, pero por supuesto con la voluntad política de hacer el gasto, porque el gasto lo maneja el Poder Ejecutivo, no los otros poderes. Así que yo le tengo mucha fe. ¿Usted cree que ahora efectivamente vamos a una reforma judicial? Sí, estoy segura. ¿Qué razón determinó las nuevas designaciones o el cambio de ministros en el Superior Tribunal? No les sabría decir que en total, de todas en general o las últimas. Sí, de las últimas. No, ni sé, ni nunca me hubieran consultado eso, ni me preocupa porque ya cuando doy vuelta la hoja de la página de mi vida, una página de mi vida, no la vuelvo atrás. Sigo escribiendo para adelante. Javier Mamí quiere hacerle una pregunta. Sí, doctora, buen día. Justamente en ese sentido de la pregunta de Mario va, pero en relación a lo que usted había dicho el día que dio a conocer esa conferencia de prensa donde dio a conocer su renuncia pública, que dijo que, bueno, renunciaba para dar lugar a las nuevas generaciones, a una renovación del Superior Tribunal. ¿Usted cree que eso se cumple con las nuevas designaciones que se han dado en este último tiempo, teniendo en cuenta sobre todo, si uno toma en cuenta eso, ¿no? La edad que tienen los nuevos integrantes del Superior Tribunal? No es mi pensamiento, es el que yo dije cuando yo creo que había que darle paso a nuevas generaciones, pero ese es mi pensamiento, no el pensamiento del Poder Ejecutivo. Evidentemente no coincidió conmigo, pero yo estoy seguro de lo que hice y estoy seguro de lo que dije ese día. Me parece a mí que debe ser así. Tampoco es cuestión de que tiremos todos los días un viejo por la ventana, como decía el general Perón. Tampoco es eso. Pero me daba la impresión que, bueno, que había que buscar esta cuestión, pero esto, yo no determino eso. Eso era lo que yo pienso. Se ve que el gobernador piensa otra cosa. Lilia Novillo, ha sido un placer escucharla. Gracias a ustedes. Y muchas gracias por atendernos. No, al contrario. Gracias, Mario. Hasta cualquier momento. Felices fiestas. Y un feliz gracias año, igualmente. Y un feliz y mejor año con vacuna el año que viene. Bueno, ojalá. Bueno, chao. Ojalá. Que la pasen muy bien. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, que mañana deja sus funciones con un acto que se va a cumplir de manera virtual, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Música, la pausa y volvemos.